Bueno, pues antes que nada me presento, mi nombre es Daniel Pérez. Yo tengo la oportunidad de compartir pláticas de vez en cuando me piden el apoyo en la parroquia. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario, estudié el introductorio, filosofía y el seminario menor, y actualmente pues vivo la vocación del matrimonio. Soy perteneciente aquí a la parroquia de la Resurrección y actualmente pues presto este servicio en tanto a las pláticas y a los retiros. El día de hoy, como me dijeron, pues vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo. Y pues ustedes que llevan ahorita esta preparación, tanto papás como padrinos, pues tienen que saber no solamente el significado del bautismo, sino comprenderlo, hacernos conscientes para poder vivir mejor nuestra fe. Entonces, pues vamos a descubrir qué vamos a ver en estas pláticas. Primero que nada, ¿para qué son estas pláticas del bautismo? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es el objetivo de tomar estas pláticas o por qué conocer sobre el bautismo? Y por último, ¿qué obtendremos al tomar estas pláticas, ¿no? Como bien saben ustedes, ¿cuál es el requisito? Pues asistir a estas actividades porque sus hijos van a recibir. ¿Qué sacramento van a recibir? La comunión. ¿Y qué otro? La reconciliación y la confirmación. Muy bien. Bueno, pues esta plática va a estar dividida en 5 partes muy sencillas. Número 1, vamos a hablar sobre la importancia del bautismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en referencia al sacramento, como las reglas o normas del bautismo, ¿no? ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién no se puede bautizar? ¿Por qué se tienen que bautizar? ¿Qué tiempo tenemos para bautizar? Todo lo referente al bautismo. Como número 2, vamos a hablar sobre el bautismo como sacramento social. Todo lo que hoy en nuestra sociedad se ha perdido de este sacramento. Número 3, hablaremos de todos los signos del bautismo, que son el agua, la luz, la vestimenta, el Santo Cristo, ¿vale? Y como número 4 vamos a hablar de los padrinos. ¿Hay padrinos ahorita presentes o nada más solo son papás? ¿Sí? A ver, alce la mano, ¿quiénes son padrinos? Muy bien, bueno, vamos a hablar también sobre el tema de los padrinos. Vamos a ver si son necesarios o no son necesarios, cuál es el requisito para ellos. Y por último, hablaremos sobre el rito litúrgico del bautismo, ¿vale? Bueno, entonces ya hicimos nuestra oración. Los voy a invitar a que se pongan nuevamente de pie porque vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Muy bien. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había entre los fariseos un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí, tomen un momento asiento. En el Evangelio de San Juan escuchamos el texto que nos hace referencia al sacramento del bautismo. Dice el texto: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo.
el grupo de los fariseos era un grupo que siempre estaba cuestionando a Jesús, siempre estaba cuestionando no solamente a Jesús, sino estaba cuestionando las ideas y pensamientos de aquella época. Es importante mencionarlo porque Nicodemo justo es una persona que sale de ese grupo a cuestionar a Jesús, porque dice, este fue de noche a ver a Jesús, es decir, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, ¿sí? Una de las intenciones del sacramento del bautismo, para que comprendamos el sacramento, es que ustedes como papás y padrinos tienen que tener la actitud de Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Ustedes han traído a sus hijos al catecismo porque ustedes están conscientes de lo que creen, ustedes están conscientes de ser católicos, ¿sí? Porque de lo contrario, si ustedes fueran testigos de Jehová, mormones, cristianos, pues llevarían a sus hijos respectivamente a la creencia que ustedes tienen. Con respecto a esto, ustedes llevan la actitud de Nicodemo porque traen a sus hijos a vivir el sacramento del bautismo y en este caso de la primera comunión y la confirmación. Es decir, ustedes son los primeros que tienen que estar convencidos de que Dios existe y de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces Nicodemo dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que haces tú, a no ser que Dios esté con él. Se refiere Nicodemo que está dando testimonio de que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Precisamente ahorita yo tengo un canal de YouTube en donde explico pues muchas partes de la Biblia y muchas cuestiones sobre nuestra iglesia. Y el día de ayer, en el tema que les estaba yo dando, les explicaba, muchos de nosotros nos tenemos que hacer conscientes primero de la presencia y de la existencia de Dios. Hoy en día, la iglesia y la sociedad en general, estamos teniendo un grave problema. Los jóvenes ya no se quieren casar, los niños ya no quieren tener responsabilidades como antes, ya no quieren obedecer, ya los niños quieren mandarse a temprana edad. Y todas estas cuestiones surgen porque no estamos conscientes de lo que somos y de lo que creemos, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo que creemos, podemos dar testimonio de nuestra fe, justo lo que está haciendo Nicodemo. Nosotros, en nuestro caso, que lo que estamos viviendo ahorita en nuestra sociedad, es que no estamos siendo conscientes de la presencia de un Dios que se nos ha revelado. Lo que les comentaba ayer en el tema que les compartía es que el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de conocer a Dios. ¿Y cómo? Por dos vías y dos caminos. Un camino es a través de nuestra persona. Si volteas a mirar toda tu persona, te darás cuenta que no existe un ser tan poderoso para crear a otra persona tal como tú. Tu cabello, tus ojos, tus dientes, tus brazos, tus pies. A pesar de que tengas un hermano gemelo, una hermana gemela, o a veces como les dicen, cuatitos, por más que se parezcan, no son iguales, ¿sí? Algo van a tener de distinto, su forma de ser, el cabello, los ojos, las orejas, pero algo es lo que te hace a ti ser único. Y a partir de nuestra vida, de nuestra persona, nos podemos dar cuenta que alguien supremo a nosotros es capaz de crear algo así. Número 2, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de nuestra naturaleza, nuestro entorno, las cosas. Si ustedes se pueden observar un árbol, desde sus raíces y hasta sus frutos, se darán cuenta que nadie es capaz de crear tal cual un árbol igual al que estamos viendo, con sus raíces y sus frutos. Tal vez el hombre se ha dedicado a través de los años a descubrir la investigación de cuál es el proceso para que crezcan las plantas, para que se desarrollen los frutos, pero tal cual crear una planta desde cero no lo puede hacer el hombre. Estamos diciendo que a través de dos vías, tanto desde nuestro cuerpo como desde la naturaleza, podemos descubrir a Dios. Ahora,
Hoy en día nosotros ya no estamos como el Antiguo Testamento, buscando a un Dios que no podemos ver. No, a nosotros ya se nos reveló. ¿Y quién es Dios? Es Jesús. Dios se hizo hombre en Jesús para revelarse, para mostrar su amor y demostrarnos cuál era la intención de la vida. Y en Jesús está todo revelado. Así que si ustedes dicen, es que no sé si Dios existe, es que no sé si realmente ir a misa valga la pena, no sé si ir a los sacramentos realmente funcione para ser feliz, si ustedes no están convencidos, tendrá que ser una tarea que trabajen durante este tiempo, porque ustedes son los primeros que tienen que estar conscientes del sacramento que le van a dar a sus hijos, que es la comunión, la confirmación, la reconciliación, y bueno, en el caso del bautismo, los que ya están bautizados, pues no, pero hacerse conscientes. Por eso cada año, justo en Semana Santa, el día sábado de gloria, el día de la vigilia pascual, hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales, ¿sí? Antes de que participamos de la mesa de la Eucaristía, el Padre dice, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo, sí creo, sí creo. Y antes dice, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí renuncio. Eso es renovar nuestro bautismo porque estamos renovando en lo que creemos. ¿Qué dice Nicodemo? Creemos que has venido de parte de Dios como maestro. Si ustedes son los primeros que no se convencen de que Dios, más bien Jesús, es nuestro maestro y se nos ha revelado, no vamos a dar pasos seguros en nuestro servicio de la iglesia. Jesús les contesta, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice si no nace de nuevo desde arriba? Nicodemo le vuelve a preguntar, ¿no? ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? Porque Nicodemo es necesario recordar que era un hombre viejo de avanzada edad. Y le dice, ¿cómo voy a volver a renacer siendo ya viejo? ¿A qué te refieres? ¿Quién volverá al seno de su madre para volver a nacer una segunda vez? Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu, entonces ahí ya se refiere Jesús a renacer del agua y del espíritu. No te está diciendo que vuelvas al vientre de tu madre para volver a nacer, no. Dice, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Concluye aquí la palabra de Dios diciéndonos que a pesar de que nosotros somos personas carnales, es decir, nuestra vida es corpórea, es humana, también tenemos que nacer del espíritu. Y aquí viene toda la explicación del sacramento del bautismo. Vamos a empezar por ver la importancia de este sacramento. Ya vimos una referencia con Nicodemo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el hombre? Nacer, renacer del agua y del espíritu. ¿Qué se refiere todo eso? Pues vamos a empezar por la importancia del bautismo y la diferencia con el sacramento social. Bueno, número 1, vamos a hablar toda la importancia del bautismo. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién no se puede bautizar? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que toda persona se puede bautizar, obviamente que no esté bautizado. Si ya está bautizado, no se puede volver a bautizar. El bautismo es un sacramento que se recibe una sola vez. Ahora, ¿qué pasa con los niños o niñas que reciben el bautismo en el hospital o en su casa que están a punto de morir? ¿Sí? Hay veces que existe un bautismo de emergencia. Ese bautismo de emergencia surge cuando están a punto de perder la vida, cuando el niño está grave o tiene alguna enfermedad. Y después de eso, si el niño pierde la vida, pues ya no hay nada que hacer. Pero si se sana en los próximos días, tiene que acudir a su parroquia para poder hacer todo el proceso y concluir el sacramento del bautismo. Ya no se vuelve a bautizar, ya no se le vuelve a echar agua, no. En esa conclusión del bautismo
asisten a la misa del domingo o entre semana, como gusten, pero solamente se concluye con la segunda parte del sacramento, es decir, con la renovación de las promesas bautismales y con la unción del Santo Crisma, ¿sí? Y así es como el niño puede concluir su sacramento también para que reciba su documento. Fuera de ahí, pues todos en general podemos recibir el sacramento. Ahora bien, en el sacramento del bautismo, ¿qué tiempo tenemos para bautizar? ¿Alguien de ustedes sabe cuánto tiempo tenemos para bautizar? ¿Sí? ¿A los cuántos años bautizaron a sus hijos? A ver. ¿Todavía no? ¿Alguien más no ha bautizado? ¿Ya todos bautizaron a sus hijos? Muy bien, a excepción de uno. Sí. Muy bien. ¿Y alguna vez han sabido qué tiempo tenemos para poderlos bautizar? ¿Han escuchado que cuando llevamos a los niños grandes, 7, 8 años, 10 años, ya estamos cometiendo un pecado? Y es un pecado mortal, ¿sale? Y ahí les va por qué. No lo digo yo, lo dice la iglesia. Hay muchos casos, diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que dice el catecismo sobre esto? Bueno, en referencia a las Sagradas Escrituras, nosotros celebramos, ¿qué día celebramos el nacimiento del niño Jesús? Es decir, de Jesús. 25 de diciembre, la famosa Navidad, ¿vale? 25 de diciembre. ¿Y cuándo llevamos a Jesús a presentarlo en el templo? Ya vestidito en su sillita. Acordémonos cuándo lo presentamos. Que hasta comemos tamales y todo eso, vale. El 2 de febrero, quiero que ustedes hagan cuentas. ¿Cuánto tiempo pasó desde su nacimiento hasta el día de la presentación? Vamos a hacer la cuenta. Son 25 de diciembre al 25 de enero, son un mes. Estamos hablando que un mes tiene 30, 31 días. Cerrémoslo en 30, ¿vale? 25 de diciembre a 25 de enero, 30 días. Del 25 de enero al 2 de febrero, del 25 a enero son 5 días que termina enero y otros 7 días, ¿no? Entonces estamos hablando de 37. Si ustedes calculan, estamos hablando aproximadamente de 40 días. La famosa cuarentena de la mujer. Después de que una mujer daba luz, pues se conoce como, después de que se alivia, tiene que pasar su cuarentena de descanso. Después de la cuarentena, lo primero que tiene que hacer es presentar a su hijo o a su hija ante Dios. Eso es lo primero. Antes que cualquier otra cosa, tenemos que bautizarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 40 días. Ahora, la iglesia comprende que a veces hay circunstancias, que se enfermó el niño, que no tiene trabajo el papá, que no nos está yendo tan bien, que hay problemas en casa. Bueno, tenemos hasta un año. Un año para poder llevar a nuestros hijos a bautizar. De lo contrario, pues estamos cometiendo un pecado mortal. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿A qué se refiere que es un pecado mortal? Porque nosotros al estar conscientes, lo que hablábamos ahorita en la palabra de Dios, Nicodemo está consciente. Maestro, sabemos que tú eres el que ha sido enviado por Dios. Ustedes al traer ahorita a sus hijos es porque ustedes como papás primero están convencidos de Dios. No están dudando de que si es cierto o no es cierto, o será verdad que sí hay que creer en el catolicismo, no. Ustedes ya están convencidos, por eso es que traen a sus hijos. Ahora, en la vida, nosotros como padres, y acá viene una responsabilidad social, porque ahorita vamos a entrar a ver el bautismo como sacramento social, nos daremos cuenta que tenemos esta responsabilidad. ¿Qué le proveen al hijo? Antes de que nazca, ¿qué están preparando? Su ropa, ¿sí? Su alimento, qué va a comer el bebé o la bebé, y dónde va a dormir, dónde va a vivir, dónde va a estar la mamá en reposo con el bebé. Y ustedes lo van preparando durante esos 9 meses antes de su nacimiento. Y de lo que no nos preocupamos es de la fe, ¿verdad? Con el paso del tiempo nos vamos a preocupar de la educación, darle una educación al hijo, darle su estudio, darle casa, vestido y sustento. Pero la fe, ustedes al tener una fe,
tienen que compartirla y proveerla, ser conscientes. Por lo tanto, el bautismo se tiene que dar desde pequeños. ¿Por qué? Porque desde pequeños ustedes ¿a poco están esperando a que el hijo les diga, oye papá, mamá, me duele la panza? Oye, ya necesito ropa, necesito comer. ¿Cómo es su manera de expresarles eso el bebé? Llorando, ¿verdad? Llorando, y cuando llora, pues es como sabemos, a ver qué tiene. No sabemos si llora por comer, porque ya se hizo del baño, o porque se siente mal, o porque quiere dormir, ¿no? Pero cuando nosotros vemos al niño, no nos vamos a esperar, bueno, hasta que crezca, ¿verdad? Hasta que crezca voy a ver que me diga si quiere comer o no. ¿O hacemos eso? No. ¿Cuál es el criterio de los jóvenes ahora? Pues hasta que crezca, que él decida lo que quiere creer. Hasta que crezca él, que se bautice si quiere, o qué irresponsabilidad. Y les voy a compartir un par de anécdotas. Una ocasión, a nuestra capilla, no voy a decir el nombre porque si no, van a saber más o menos por dónde es, pero no quiero ventilar a nadie ni decir nada, solamente quiero que se imaginen a una familia, a unos papás irresponsables que no bautizaron. Eran católicos, pero nunca bautizaron a su hija, ¿vale? Y dijeron, no, hasta que crezca ella, que decida a qué hora bautizarse, o si quiere bautizarse, y si no, que crea en otra cosa. Bueno, pues creció la muchachita, creció y se enamoró de un joven donde su familia sí era muy religiosa. Ya tenía más de 18 años y un día nos fueron a ver para solicitarnos pláticas prematrimoniales. A lo cual, pues le dijimos que nosotros no podíamos dar esas pláticas. Son cada mes en la parroquia. Y la muchachita dijo, es que no solamente necesito pláticas prematrimoniales, también necesito pláticas de bautismo, de comunión, de confirmación, porque voy a hacer todos mis sacramentos porque me caso en 15 días. No era posible hacer ese trámite, ¿sale? ¿Por qué? Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo. Pero la muchachita ya se quería casar, o le estaban pidiendo casarse porque ya se quería juntar, y la familia del muchacho pues le estaba pidiendo que se casaran bien por la iglesia, ¿sí? Como este requisito, pues si ya quieren hacer su vida, pues cásense, ¿no? Al final, no supimos qué pasó con esta muchachita, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que al final vemos también una frustración en las acciones de nuestros hijos. Es lo mismo que pasaría si tú en este momento dijeras, ¿sabes qué? Pues si mi hijo dentro de 20 años va a ser taxista y va a terminar de taxista, pues ¿para qué entonces lo voy a mandar a estudiar? Pues si va a terminar de taxista no le va a servir todo lo que va a estudiar, ¿no? Pero eso a nosotros no nos corresponde, papás. Si él va a terminar de panadero, de verdulero, de taxista, o hasta de ingeniero, maestro, eso va a determinar en el niño o la niña, ¿sí? Nosotros, nuestro trabajo es ser proveedores. Tú le tienes que dar el estudio, tú le tienes que dar la casa, porque es tu hijo, es tu responsabilidad. Por eso viene la responsabilidad social. Por lo tanto, tú también tienes que proveerle una fe, una creencia, porque esto en lo que nos movemos y existimos no es cosa de la casualidad, como muchas veces se creyó que por la teoría del Big Bang explotó algo y ya se hizo todo. No es cierto, porque si nosotros hubiéramos sido causa de la casualidad, no tendríamos uso de conciencia, ¿sí? Entonces ustedes, al ser conscientes de esa responsabilidad, no van a estar esperando a que su hijo crezca, sino que ustedes le dan el estudio, y si después de muchos años su hijo se dedica a lo que estudió, adelante, y si se dedica a otra cosa, será asunto de él. Ustedes cumplen y ustedes van a entregar cuentas ante Dios por sus hijos. En cambio, ¿sí? Hoy los papás jóvenes pues tienen esta creencia, que se bautice cuando quiera, que crezca como quiera, que estudie lo que quiera, que haga lo que quiera. Y hoy cambia mucho este paradigma en nuestra sociedad porque nos estamos dando cuenta que se está perdiendo el sentido del bautismo, el sentido de los sacramentos, el sentido de lo esencial. Yo apenas entré a estudiar teología. Les explico un poco. La teología es la ciencia que estudia
a Dios. Así se conoce como ciencias religiosas. Y la teología nos lleva al estudio de Dios, porque sí podemos estudiar a Dios a partir de Jesús. Y nos decían, precisamente el día jueves, los días jueves son los días que tomo clases, y nos decían en la clase, nosotros, ¿cómo hemos perdido el sentido? ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Y muchos compañeros expresaban muchas situaciones difíciles. Hoy en día el ser humano con tanta información y al mismo tiempo desinformación está perdiendo el sentido de las cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo, el matrimonio. Porque antes se casaban y duraban muchos años y porque ahora se casan, se desechan y ya ves a otras parejas y ahora todavía lo más moderno y lo más crítico en nuestra sociedad en estos tiempos es que existen parejas disparejas. ¿A qué me refiero con esto? Que son parejas, pero cada quien por su lado. No sé si ustedes conozcan a alguien, pero yo conozco a varios amigos que así andan, ¿sí? Sí, somos pareja, sí nos queremos, sí nos gustamos, sí nos queremos amar, pero tú en tu casa, yo en mi casa. Tú por tu lado, yo por el mío. Porque ya descubrí que juntos, pues como que no. Pero nada más nos vemos de un ratito y tú por tu lado, yo por mi lado. ¿Qué quiere hacer la gente? Una vida a su medida sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Queremos disfrutar, pero no queremos ser responsables. Y así, hoy las generaciones que vienen con estas ideologías. Y se las menciono porque les digo, aguas papás, porque nuestras generaciones de nuestros hijos vienen en adelante, ¿no? Con ideologías que son muy erróneas y que al final rompen con todos estos paradigmas. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el sínodo. El sínodo es la congregación de sacerdotes, diáconos y obispos en la iglesia, pero en Puebla. Determinaron 3 cosas sobre el sacramento del bautismo que tenemos que analizar. Número 1, el bautismo nos tiene que injertar como miembros vivos de Cristo. Pregunta número 1. ¿Los que no se bautizan son hijos o no son hijos de Dios? A ver, alce la mano quien dice que sí son hijos de Dios. Los que no se bautizan. Dice la iglesia, dice el catecismo de la Iglesia Católica, los que se bautizan son hijos de Dios. La pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿los que no se bautizan son hijos o no son hijos de Dios? Los que digan que sí son hijos de Dios, alcen la mano. Ahora los que digan que no son hijos de Dios, alcen la mano. Y los demás, no, todos tienen que participar. A ver, otra vez. Los que no se bautizan, no reciben el sacramento. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a bautizar a mi hijo, no me importa, me da igual. No se bautiza. ¿Es hijo o no es hijo de Dios? Los que digan que sí es hijo de Dios, levanten la mano. Muy bien, ahora bajen la mano. Los que digan que no es hijo de Dios. El que no se bautiza dice, no es hijo de Dios. Muy bien, bajen la mano. Bueno, la respuesta correcta es, no son hijos de Dios. Si no, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo con las pláticas de bautismo y con todo este rollo? Pues qué chiste tiene, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos? Si Dios nos ama a todos, Dios nos creó a todos, ¿no se supone? Bueno, pues se supone. Pero Dios nos crea a todos, pero no todos tenemos acceso a la eternidad en Dios. Somos hijos de Dios solamente por el bautismo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo crea a su imagen y semejanza. Pero nunca dice, yo creo a mi hijo, yo creo al hijo de Dios. No, yo creo al hombre, imagen y semejanza, y lo crea con esta libertad. No pueden ser hijos de Dios todos. Ahora voy a poner el ejemplo tal vez un poquito más mundano para que lo comprendamos. Imaginemos a 2 jóvenes, un joven que estudia enfermería 3 años contra un joven que estudia para doctor 10 años. Hay una gran diferencia, uno es enfermero 3 años y otro es doctor 10 años, ¿vale? Y de momento están solicitando un doctor
en el hospital de San José, un ejemplo. Estamos solicitando doctor, ambos jóvenes llevan su solicitud para presentarse como doctores. Yo les pregunto, ¿a quién creen que le den el trabajo? ¿Al enfermero o al doctor? Se parecen, ¿verdad? Como que hacen lo mismo. Pues es que el enfermero también sabe inyectar, también sabe recetar ahí medicamentos y lo que sea. ¿Es lo mismo? No. ¿A quién le van a dar el trabajo? Al doctor. Ahora, por eso en el Evangelio dice, no solamente el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que esté bautizado. Justo le pregunta eso a Nicodemo. ¿Cómo vamos a volver a renacer? Pues tienen que renacer del agua y del Espíritu. Ahorita veremos los signos del bautismo que nos harán entrar en el sacramento. Por lo tanto, solamente por el bautismo somos injertos en la iglesia que nos causa, que nos configura en el Señor y nos otorga la vida eterna. Dice número 126 del sínodo, retomando los elementos teológicos y pastorales de los sacramentos de la iniciación cristiana, el ideal al que debemos encaminarnos es que esta iniciación sea comprendida y sobre todo vivida. No solamente se trata de comprender el bautismo, sino de vivirlo y ponerlo en práctica. Ustedes al bautizar a sus hijos no va a consistir de que ya lo bauticé y ya, no. Tienen que comprometerse a que su hijo viva como hijo de Dios. Y esto tendrá que ser todo un camino hasta que viva ahorita su primera comunión, confirmación, y hasta que ustedes lo entreguen en el altar, ya sea en el matrimonio o en la vida consagrada, ¿sí? Matrimonio, si quiere hacer una familia, o en la vida consagrada, si quiere ser sacerdote o religiosa, su hijo o su hija. Por lo tanto, pues podemos concluir que el bautismo tiene un tiempo, tiene una forma para darse, lo tenemos que recibir. Sin embargo, ya será responsabilidad de cada quien. Ya entendemos ahora sí por qué los que bautizan a las personas de grandes tienen un pecado, ¿sí? Porque el pecado es no ser responsables con lo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora los signos del bautismo. ¿Cuántos les dije al principio que eran? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos son? El agua, la luz, el santo crisma, la vestimenta, muy bien. ¿4 o 5? ¿Sí escucharon o no escucharon? Muy bien, sí, son los 4 que mencionaron: agua, luz, vestimenta blanca y el santo crisma, ¿vale? A ver, vamos a comenzar con el agua. ¿Se pueden bautizar con otro elemento? No, solo con agua. La iglesia toma el agua como un signo de purificación, signo de limpieza. Ahora, de momento podemos confundirnos porque en las sectas, no sé si ustedes saben, pero una secta muy famosa, los cristianos, ellos bautizan en sus sectas cuando ya están adultos, ¿sí? Y ellos cuando se bautizan ponen una alberca y el pastor sumerge, ¿sale? Pongo este ejemplo porque muchas veces me preguntan y me dicen, ¿por qué nosotros en la Iglesia Católica solamente se le rocía el agua cuando el bautismo significa sumergir? Ellos, los cristianos, los pastores, se refieren a la escritura de sumergir y sumergen a la persona, ¿sale? Nosotros en el catolicismo, en la Iglesia Católica, no sumergimos a la persona porque el signo material solamente representa un signo visible para mostrar la presencia de Dios. Pero no creemos en que en el agua está el milagro. El milagro no lo hace el agua, porque si no, pues en mi casa, desde mi casa, pues rociándome agua, pues yo ya puedo quedar santo y purificado. No, creemos, ¿sí?, en un valor espiritual todavía mucho más allá que trasciende, que es por manos del sacerdote consagrado, ¿sí? Y precisamente acá viene una explicación teológica. Quiero que entiendan ustedes, ¿qué pasaría si nosotros asistimos a misa con un sacerdote que es bien pecador? ¿Sale?
Imaginemos a un sacerdote que es bien borracho. Imaginemos, ¿vale? No digo que exista así aquí o algo así, ¿vale? Imaginemos a un sacerdote que se tomó sus buenas copas y llega a celebrar misa. Celebra la misa borracho. ¿Será válido o no será válido el sacramento de la Eucaristía cuando yo paso a comulgar y el padre está bien borracho? ¿El sacramento es válido o es inválido? Es válido, sí es válido. Porque nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, en Dios, no en el poder del Padrecito. Y por nuestra fe, por el poder que se le ha conferido a ese Padrecito, en el momento de su consagración, cuando lo ordenaron sacerdote, tal o cual día hace tiempo, creemos en esa imposición que le hicieron de sus manos y de su cabeza, y creemos en ese poder de ese don que recibió, no en la capacidad de sus facultades. Y es por ello que el sacramento es válido. Y dirán, ay, pero es que ¿cómo es posible que el Padre venga en esas condiciones? El que va a ser juzgado y condenado será Él, porque Él sabe muy bien que no puede llegar en esas condiciones. Como ese ejemplo puedo dar muchos, solamente puse uno de los más sencillos, pero ¿cuántas veces un sacerdote puede llegar en condición de pecado y aún así el sacramento es válido? ¿Sí? Suena a veces como que muy incoherente o imprudente porque nos espantamos y decimos, ¿cómo es posible que sea válido si el sacerdote es bien pecador? No, porque no creemos en el sacerdote. De la misma manera, en el bautismo no creemos en un poder milagroso por la materia, de que el agua nos va a resucitar o el agua nos va a dar la vida en Cristo. No, es un signo que nos va a representar esta limpieza, esta purificación. Por lo tanto se rocía 3 veces sobre la cabeza cuando el sacerdote dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, por esa imposición y ese poder que tiene el sacerdote desde su consagración, pues él nos hace ser hijos de Dios. Es solamente un signo que nos da una vida divina. Por otro lado, tenemos el aceite de los catecúmenos y el santo crisma. Este se usa después de que ya se le echó el agua. Ahorita al final veremos el rito del bautismo brevemente, pero la importancia es conocer los signos. El santo crisma es el segundo signo que viene del nombre latín crisma, que significa cristiano, y que quiere decir ungido. Solamente los ungidos vamos a tener parte en la vida eterna. Entonces, para poder comprender el bautismo, ¿sí?, y sus signos, entendamos por qué recibimos el santo crisma. El santo crisma lo vamos a recibir en el momento después de que nos rocían el agua. El sacerdote nos va a ungir la cabeza, ¿sí?, y luego nos va a imponer el gorrito. Esa imposición del gorrito es la imposición de la vestidura, que ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué nos hace ser este signo? Nos hace ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Estar conscientes de que tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Qué hacía un profeta? Saber distinguir entre el bien y el mal y descubrir el mensaje de Dios. Será también tarea del bautizado descubrir el mensaje de Dios como profetas. ¿Y por qué como reyes? Como lo mencionaba al principio, un rey siempre es uno, ¿sí? Nosotros también somos únicos al recibir el sacramento del bautismo. La vestidura blanca, ¿por qué tiene que ser blanca y no tiene que ser de otro color? De la misma manera es un signo que nos representa vida, pureza, purificación, limpieza, ¿sí? De tal manera que el color blanco va a ser el uniforme del cristiano, al grado de que no vamos a estar cambiando al niño o a la niña dentro de la misa, sino que el niño ya va a llegar cambiado de blanco, y cuando el sacerdote le imponga el gorrito, va a ser el signo de que va a recibir la vestidura blanca. En teoría, si nosotros nos basáramos a las Sagradas Escrituras, literalmente como los pastores, tendría que venir el niño a misa de ropa normal,
Y aquí habría que estarlo cambiando con ropa blanca. Pero sería algo imprudente, ¿verdad? Andar encuerando ahí al niño a media misa y ponerle la ropa blanca. Por eso, el niño ya tiene que venir con la ropa blanca, la vestimenta blanca, ¿sí? Y al final nada más se le impone el gorrito, ¿vale? La vela o el cirio bautismal, que es la luz. Esta luz representa la luz de Cristo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que estar encendida la cera? La cera que les dieron en el bautismo, ¿cuánto tiempo la dejaron prendida? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le hicieron? ¿La guardaron debajo de la cama o en dónde la guardaron? Pues este cirio representa nuestro cirio pascual. Acá lo tenemos de hecho, ¿sí? El cirio pascual ahorita justo ya se va a acabar porque se va a renovar para Semana Santa en la vigilia pascual, el sábado de gloria. Recuerden que prendemos el cirio pascual. El que recibimos en el bautismo, esa cera blanca, es representación de la luz de Cristo, pero es luz que viene de este cirio, ¿sí? Que se prende el sábado de gloria. Ahora, ¿cuánto tiempo se tiene que prender el sábado de gloria? ¿Sí sabían? Por ejemplo, ahorita sigue prendido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tiene que estar prendido el cirio pascual? ¿No saben? Tiene que estar prendido 50 días y 50 noches. Es decir, desde el sábado de gloria se prende ese cirio y no se tiene que apagar para nada hasta el domingo de Pentecostés. Desde el sábado de gloria, que se celebra la resurrección de Jesús, pasaron 50 días para que Jesús se volviera a aparecer en forma de Espíritu Santo a sus apóstoles. Y en ese momento se conoce como el día de Pentecostés. Hasta ese día se apaga el cirio. Pero obviamente conociendo la situación de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, no hay nadie que se quede cuidando el templo, entonces hay que apagar el cirio y se va prendiendo hasta que se acabe. Y precisamente lo que estamos viendo. Tiene que estar prendido hasta que se acabe. Ahorita que nos vayamos, lo van a apagar porque no hay nadie que se quede. Imaginemos que se ocasiona un accidente por dejarlo prendido, pero esto se tiene que poner hasta que se acabe. El cirio que se recibe en el bautismo, de la misma manera, se prende en su altar, ¿sí? Porque es la luz de Cristo que se tiene que prender hasta que se acabe, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, esos son los signos del bautismo. Y ahora sí vamos a pasar con el papel de los padrinos. Rápidamente, el papel del padrino, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica dice que el padrino es el testigo que va a ver que esté todo en orden, que esté el sacramento bien, porque el papá pues no va a estar a veces en gracia de Dios. ¿A qué voy con todo esto? ¿El papá o mamá del bautizado tiene que estar casado por la iglesia, sí o no? Sí, tendría que estar casado. ¿Y se casan? No, luego no están casados, ¿verdad? Y aún así pueden bautizar. Sin embargo, la iglesia, tomando en cuenta que los papás, por lógica y por naturaleza, van a tener que estar ahí, no significa que siempre hagan las cosas conforme a su responsabilidad. Es por ello que necesita a estos padrinos en esta representación de acompañamiento. Por eso es que el padrino tiene que acompañar de forma madura y eficaz al ahijado. ¿Cuáles son entonces las características del padrino? El padrino tiene que estar bien casado o bien soltero. Pero nada de que, bueno, la madrina tiene 23 años y apenas está como que conociendo a una persona, ya está de novia, pero todavía no se casa, no se junta, no es soltera. No puede ser madrina. O estoy conociendo a una amiguita, a un amiguito, pero pues nada más quiero que sea él el padrino, su esposa no, porque están en unión libre, ¿no? No están casados. Bueno, nada más que pase él o que pase ella, ¿no? No podemos hacer tampoco eso. Entendamos cuál es el papel del padrino. El papel del padrino es acompañar de forma madura y eficaz al ahijado. En prueba de que si el padrino tiene muestras
de que está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, el ahijado va a ver el testimonio de su padrino en relación al sacramento. Punto. No hay más, ¿eh? Eso es lo que tiene que ser el padrino. Entonces, padrinos tienen que tener esta madurez y este ejemplo de nuestra fe, mucho más que los papás. Y el padrino tiene que acompañar al mismo tiempo a los papás, porque los papás tienen que casarse. Los que no están casados, tienen que casarse. Incluso si están pensando cambiarse de religión, los padrinos tienen que entrar en esa conversación. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un ahijado en común, que nosotros nos comprometimos ante Dios bautizarlo. ¿Y cómo es posible que ahora tú te vas a cambiar con los testigos de Jehová? Me tocó un caso, ¿sí? Un caso que los papás ya se habían convertido a los testigos de Jehová y el niño seguía siendo católico. De hecho, el niño quería entrar al seminario ya de joven y el padre y tenía todavía contacto con su padrino de bautismo. Y le comentó eso y los padrinos fueron a hablar con los papás. Y ellos necios siguieron en que no, nosotros somos testigos y no queremos meternos en problemas y tú no eres nadie para decirnos esto y el otro. Pero algo en lo que caí en la cuenta, y es muy cierto, es que los padrinos tienen esta responsabilidad de que lo que hacen, lo hacen frente a Dios. ¿Sí? Es como el matrimonio. Cuando te casas, no es que lleves a tu esposa o a tu esposo a un antro, ¿verdad? Y allá le prometiste amor, ¿no? ¿En dónde se lo prometiste? En el altar, ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios no vas a estar jugando. De la misma manera en el sacramento del bautismo. Si ustedes se comprometen, tanto papás y padrinos, a la responsabilidad de formar a un hijo en la fe, pues también tienen que acordarse que lo hicieron frente al altar. Y bueno, en función del padrino, pues tiene que tener esta exigencia el padrino también. Entonces, me comentaban que había padrinos aquí. Recuerden, tienen que tener ese testimonio de vida. El padrino bien casado, bien soltero, con sus sacramentos. Y terminamos esta plática con el rito litúrgico del sacramento del bautismo. Rápidamente, lo que vimos de los sacramentos, los signos, lo vamos a resumir en el rito litúrgico. Va a empezar la misa, el sacerdote le va a pedir a los papás que respondan unas preguntas. A ver, papás, ¿ustedes qué le piden a nuestra Iglesia Católica? El papá tiene que responder y la mamá. Pedimos el sacramento del bautismo para nuestra hija, nuestro hijo. ¿Y por qué lo quieres pedir? Les va a preguntar el padre. Pues porque quiero que mi hijo sea hijo de Dios. Y puede que te haga una tercera pregunta. Bueno, pero si todos somos hijos de Dios, ¿puedes bautizarlo o no puedes bautizarlo? ¿Ustedes qué responderían? No, padre, solo los que se bautizan son hijos de Dios. Y entonces los que no se bautizan, ¿qué son? ¿Qué dijimos que son los que no se bautizan? Criaturas, ¿sí? Dijimos que Dios hace la creación, somos criaturas, pero solamente los que nos bautizamos somos hijos de Dios, ¿vale? Entonces, respondiendo a esas preguntas, el sacerdote va a proceder a hacerle la señal del cristiano, le va a hacer una cruz en su frente al niño, y así proceden los papás y los padrinos a hacerle esa cruz, y comenzamos con la misa ordinaria, las lecturas, etcétera, ¿no? Y después del evangelio, la homilía, el sacerdote va a proceder a hacer la liturgia bautismal, que ya va a ser la imposición de las manos, la bendición del agua, la renuncia y profesión de nuestra fe. Cuando dicen creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, renuncian ustedes a Satanás, etcétera. Y se va a proceder a hacer también una letanía de los santos, ¿sí? Para pedir su intercesión. Y continuamos con el rito del bautismo. El rito del bautismo le va a rociar el agua 3 veces el sacerdote, 1, 2, 3. Bueno, antes, primero, le va a ungir en su pechito el santo crisma, le va a destapar en su pechito, lo primero, y después van a pasar a que le rocíe el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Recordemos que es un signo de purificación el agua. Después le va a ungir nuevamente el Santo Crisma, ahora en la cabecita, y le va a imponer el gorrito. ¿Ese gorrito qué se va a significar? Imponerle la vestidura blanca. Recordemos que no lo va a cambiar en el momento al niño, sino nada más es un signo de manifestar que ahora ya se revistió de blanco. Y por último, le va a pedir a los padrinos que encienda la cera. A ver, padrino, madrina, encienda la cera. ¿De dónde? Del cirio pascual. ¿Cuál es el cirio pascual? Bueno, ahorita ya no lo tenemos tan visible, pero lo digo porque luego ya ha llegado a pasar que le dicen al padrino, padrino, encienda el cirio, su cera del cirio pascual. No saben cuál es el cirio pascual y saca mejor su encendedor, ¿no? No puede sacar su encendedor o prenderlo él solito. Tienen que saber qué es el cirio pascual, ¿sale? Y después de eso viene, ya después de la unción del Santo Crisma, la vestidura blanca y la entrega del cirio encendido. Después de entregarles el cirio encendido, el sacerdote va a hacer una oración y le va a decir éfeta, que la éfeta es que se le abran los oídos y la boca, en este signo cuando Jesús hizo el milagro con las personas de aquel tiempo que no podían ver ni oír. ¿Para qué? Para que sus labios y sus oídos puedan dar testimonio de Dios. Y al final, pues recibir esta boleta de bautismo, que es un documento para pues manifestar que tenemos el sacramento. Bien, todo esto con referente al bautismo nos hace comprender que no solamente es un momento más de nuestra vida de fe, como ahora lo hacen ustedes, sino es comprender que yo primero tengo que estar convencido de lo que creo, de lo que soy, para compartírselo a mis hijos. Yo entiendo que ustedes como papás tuvieron otras circunstancias, otras formas de vivir, algunos con oportunidades de estudiar, otros no, otros con papás, otros que no estuvieron con sus papás. Y a pesar de ello, ustedes se desviven por sus hijos, por darles lo mejor, por proveerlos. Pues no se les olvide que también la fe es algo que ustedes les tienen que dar. Porque si ustedes no les enseñan a creer en algo o en alguien, va a haber alguien allá afuera que se los va a enseñar. Y lamentablemente es triste ver a jóvenes que se van perdiendo en esa cultura de falsas creencias o creencias erróneas, ¿sí? Una creencia que no te ayuda a ser una persona plena no vale la pena. Porque en el mundo existen muchas creencias, muchas creencias. Nosotros damos testimonio de que nuestra creencia es verdadera, ¿sí? Tiene sentido. Porque lo que busca la iglesia, lo que busca la Biblia y lo que ha buscado la iglesia por muchos años es que el hombre viva en plenitud. Si la iglesia te lleva a decir, no, destruye tu vida, haz tu vida como quieras y demás, pues dirás, oye, está mal la iglesia, ¿no? Como que algo no está bien, algo me hace dudar de nuestra fe, pero la iglesia siempre nos lleva por el buen camino. Están haciendo un buen trabajo ustedes con sus hijos, los felicito. Y espero que ustedes así lo hagan, sigan preparando a sus hijos en estos sacramentos, porque hoy en día hay muchos papás, perdón que lo diga, pero irresponsables con respecto a la vida de la iglesia. Y quisiera yo decirles que cuiden lo que sus hijos creen, lo que sus hijos consumen, porque de ello dependerá las decisiones que tomen en el futuro, ¿sí? Es triste ver jóvenes que se van a la perdición en los vicios, en los malos caminos, porque lo que no aprendieron en casa, allá afuera un amiguito o una amiguita se los enseñó y se fueron por otros caminos. Mejor ustedes muéstrenles el camino. Ustedes muéstrenles por dónde tienen que ir. Esa será su responsabilidad porque entregarán cuentas de sus hijos. Bueno, pues vamos a ponernos de pie para terminar con nuestra plática de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por los beneficios que nos concedes día a día,
Te pedimos que sigas iluminando y bendiciendo nuestros trabajos, nuestros hogares, que en casa no haya ningún tipo de agresión, enfermedad, alguna dolencia que nos impida estar cerca de ti. Permítenos, Señor, estar siempre en gracia, buscar siempre cumplir tu palabra y lo que hemos escuchado el día de hoy, ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser personas más congruentes con nuestra vida. Ayúdanos a ser más santos cada día, cuidar de nuestras responsabilidades, de nuestros hijos, de nuestras cosas. Y permítenos colaborar en tu plan de salvación para hacer de este mundo un mundo más bueno, un mundo más sano, un mundo más exitoso por el camino del bien. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. No sé si con respecto al tema tuvieron alguna duda, pregunta, se me pasó decir. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, los dejo con... ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues